Hay un momento exacto en que la mente cruza un punto sin retorno. No lo anuncia. No viene precedido de música dramática ni de una revelación cinematográfica. Ocurre en silencio, en medio de algo completamente ordinario, y solo lo reconoces después, cuando intentas volver a ver las cosas como antes y descubres que ya no puedes. Ese momento tiene un nombre en neurociencia cognitiva. Se llama ruptura de esquema. Y es el instante preciso en que una percepción nueva es suficientemente incompatible con la estructura mental existente como para que el cerebro no pueda integrarla sin reorganizarse. No es metáfora, es proceso biológico. Y si estás aquí ahora mismo, si algo en ti resonó con la idea de que tu mente acaba de cruzar un umbral, es porque ese proceso ya comenzó en ti, antes de este video, posiblemente antes de que supieras nombrarlo. Bienvenido a Metanoia. Lo que vas a entender hoy no es información sobre el mundo exterior. Es información sobre el mecanismo interno que decide cómo percibes ese mundo. Y cuando ese mecanismo cambia, todo lo que produces a partir de él cambia con él. Eso es lo que significa cruzar un umbral mental real. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de examinar. Durante la mayor parte de tu vida, tu mente operó dentro de un territorio conocido. No porque el mundo fuera predecible, sino porque tu mente tenía mecanismos muy precisos para hacer que pareciera predecible, para clasificar lo nuevo dentro de categorías existentes, para interpretar la experiencia a través de filtros ya establecidos, para mantener una narrativa coherente sobre quién eres, cómo funciona el mundo y qué puedes esperar de él. Ese territorio conocido tiene un nombre técnico en psicología cognitiva: zona de coherencia interna. Es el espacio mental donde tus creencias, percepciones y experiencias se confirman mutuamente, donde todo tiene sentido porque todo encaja con todo lo demás. Es cómodo, es eficiente, es también, en muchos casos, profundamente limitante, porque la zona de coherencia interna no solo incluye lo que te sirve, incluye todo lo que se instaló en tu sistema antes de que tuvieras la capacidad de filtrarlo. Las creencias que adoptaste sin elegirlas, los miedos que aprendiste antes de saber que los estabas aprendiendo, las conclusiones que sacaste de experiencias tempranas con la lógica incompleta de una mente en desarrollo. Todo eso vive dentro de la zona de coherencia, y la mente la protege con una eficiencia extraordinaria. Porque la coherencia interna, aunque sea limitante, se siente como seguridad. Y el cerebro humano prioriza la seguridad por encima de casi cualquier otra cosa. Entonces ocurre algo. Una idea que no encaja, una experiencia que no puede ser clasificada dentro de las categorías existentes, una verdad que se filtra a través de todas las defensas y llega al centro del sistema con suficiente fuerza como para generar lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, incomodidad, tensión, la sensación de que algo no cuadra pero no sabes exactamente qué. Esa incomodidad es la señal, no de que algo está mal, de que algo está cambiando. La neurociencia tiene décadas documentando lo que ocurre en el cerebro cuando una creencia central es desafiada por evidencia que no puede ignorar. El proceso no es gradual, no es una transición suave de una percepción a otra. Es más parecido a lo que ocurre cuando una estructura bajo tensión llega a su punto de quiebre. Primero viene la resistencia. El cerebro genera argumentos para mantener la estructura existente. Busca información que confirme lo que ya cree. Descarta o minimiza la información que lo contradice. Este mecanismo se llama sesgo de confirmación y es tan poderoso que puede hacer que personas inteligentes ignoren evidencia obvia durante años si esa evidencia amenaza una creencia nuclear. Pero cuando la presión es suficiente, cuando la evidencia contradictoria es demasiado sólida para seguir siendo ignorada, cuando la experiencia acumulada finalmente supera la capacidad del sistema de mantener la narrativa existente, ocurre la ruptura, no como colapso, como apertura. En ese momento el cerebro entra en un estado que los neurocientíficos asocian con alta plasticidad. Las conexiones que sostenían la creencia antigua se debilitan. El sistema queda temporalmente en un estado de mayor permeabilidad. Y en ese estado, nuevas estructuras de percepción pueden formarse con una velocidad que en condiciones normales sería imposible. Es el momento más vulnerable y el momento más poderoso del proceso de transformación.
es el umbral. Y cruzarlo cambia algo que no puede ser descambiado. Existe una razón por la que los umbrales mentales son irreversibles, y entenderla cambia completamente la relación que tienes con el proceso que estás atravesando. El cerebro humano no almacena información como un archivo digital. No guarda experiencias como fotografías que puedes mirar y luego guardar de vuelta en su lugar. Almacena experiencias como patrones de activación neuronal. Y cada vez que ese patrón se activa, se modifica ligeramente. Se fortalece si es confirmado. Se debilita si es contradicho. Se reorganiza si es sometido a una experiencia suficientemente diferente. Esto significa que no existe tal cosa como volver exactamente al punto anterior. Cada experiencia, cada percepción, cada momento de comprensión deja una huella en la arquitectura neuronal. Modifica el sistema, aunque sea mínimamente. Cuando esa modificación es suficientemente significativa, cuando la comprensión nueva es suficientemente profunda, el sistema no puede volver a su configuración anterior. No porque esté dañado, sino porque ha sido actualizado. Imagina que llevas años viendo el mundo en escala de grises, y de repente tu sistema visual procesa color por primera vez. No puedes elegir volver a ver en escala de grises, no porque hayas perdido algo, sino porque ahora sabes que el color existe, y ese conocimiento reorganiza permanentemente cómo percibes todo lo demás. Los umbrales mentales funcionan exactamente así. Una vez que ves algo que antes no podías ver, esa capacidad de visión se integra en el sistema. Puede ser ignorada temporalmente. Puede ser suprimida con distracción o negación. Pero no puede ser desinstalada. Lo que fue visto no puede ser no visto. Y eso es exactamente lo que hace que cruzar un umbral sea simultáneamente liberador e irreversible. Hay algo que nadie te dice sobre los umbrales mentales que es absolutamente crítico entender. Cruzar el umbral no es el final del proceso, es el principio. La mayoría de las personas que tienen un momento de comprensión profunda, una ruptura de esquema real, una percepción que genuinamente cambia algo en su forma de ver, cometen el mismo error inmediatamente después. Intentan volver a la normalidad lo más rápido posible. No porque no quieran cambiar, sino porque el estado posterior al umbral es profundamente incómodo. La mente que acaba de reorganizarse parcialmente está en un estado de transición. Las estructuras antiguas se debilitaron, pero las nuevas todavía no están completamente consolidadas. El territorio conocido ya no se siente completamente como hogar, pero el territorio nuevo todavía no tiene mapa. Es el estado liminal, el umbral en sí mismo, el espacio entre lo que fuiste y lo que serás. Y la presión que genera ese estado es tan intensa que la mayoría de las personas hace cualquier cosa para salir de él lo más rápido posible. Se distraen, se ocupan, minimizan la experiencia, la convierten en una anécdota interesante en lugar de permitir que sea lo que realmente es, el inicio de una reorganización profunda. Y al hacerlo, desperdician exactamente el momento en que el sistema estaba más disponible para el cambio real. Porque la alta plasticidad que sigue a una ruptura de esquema no dura indefinidamente. El cerebro, si no recibe nueva estructura, vuelve gradualmente a los patrones que conoce. No por fuerza de voluntad, sino por eficiencia biológica. El camino conocido siempre requiere menos energía que el camino nuevo, lo que significa que el periodo posterior al umbral es el periodo más crítico, y también el más desaprovechado. Entonces, ¿qué se hace con un umbral mental recién cruzado? La respuesta no es lo que el mercado del desarrollo personal te vendería. No es un plan de acción inmediato. No es una lista de nuevos hábitos. No es aprovechar el momentum para hacer cambios externos rápidos que den la sensación de transformación sin que la transformación real haya ocurrido. La respuesta es permanecer. Permanecer en la incomodidad del estado liminal el tiempo suficiente para que la nueva percepción se consolide, para que el cerebro tenga la oportunidad de construir nueva estructura en lugar de regresar a la antigua, para que lo que fue visto en el momento del umbral se integre en la arquitectura de la identidad, en lugar de quedarse como una experiencia interesante que eventualmente se desvanece. Permanecer no significa paralizarse. Significa no huir de la incomodidad hacia la familiaridad.
Significa tolerar el no saber exactamente quién eres en este momento de transición. Significa confiar en el proceso lo suficiente como para no interrumpirlo con urgencia prematura. Es la habilidad más difícil y la más transformadora. Y es exactamente la habilidad que se desarrolla en una mente que aprende a trabajar con sus propios procesos en lugar de contra ellos. Existe algo que los umbrales mentales revelan sobre la naturaleza de la identidad que cambia completamente la relación que tienes contigo mismo. La identidad no es fija, no es un objeto que tienes, es un proceso que ocurre. La psicología contemporánea, influenciada por décadas de investigación en neurociencia y cognición, ha abandonado progresivamente el modelo de identidad como esencia inmutable. El yo no es una cosa, es una construcción dinámica, un patrón que se genera continuamente a partir de la interacción entre la arquitectura neuronal existente y la experiencia presente. Lo que esto significa en términos prácticos es radical. No eres quien crees que eres de manera fija. Eres quien el sistema genera en este momento, con esta arquitectura, procesando esta experiencia. Cambia la arquitectura y cambia quien el sistema genera. Eso es exactamente lo que ocurre en un umbral. La arquitectura se reorganiza, y la identidad que emerge del otro lado no es la misma identidad que entró, no en todos sus aspectos, no de manera total e inmediata, pero en algo fundamental, en alguna capa profunda de la estructura, algo es diferente. Y esa diferencia, aunque inicialmente pequeña, tiene efectos que se expanden con el tiempo, porque la identidad no cambia en grandes saltos dramáticos, cambia en umbrales, cada uno ligeramente más expandido que el anterior, cada uno reorganizando el sistema un poco más, cada uno haciendo posible ver algo que antes no podía ser visto, y cada umbral cruzado hace al siguiente más accesible, porque la mente que aprendió que puede expandirse sabe que la expansión es posible, y ese saber cambia la relación con la incomodidad de la expansión futura. El miedo al cambio no desaparece, pero ya no es el único registro disponible. Ahora también existe el registro de haber cruzado antes, de haber sobrevivido el estado liminal, de haber emergido con algo nuevo que antes no existía. Eso se acumula. Eso construye algo que no tiene nombre perfecto en ningún idioma, pero que podría llamarse confianza en el propio proceso de transformación. Quiero hablarte de algo que raramente se menciona en conversaciones sobre transformación mental. Los umbrales tienen un costo, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido real. Cruzar un umbral mental significa dejar algo atrás. Siempre, sin excepción. A veces lo que se deja atrás es obvio. Una creencia que claramente te limitaba. Un patrón de comportamiento que ya reconoces como destructivo. Una narrativa sobre ti mismo que sabes que no era verdad. Pero a veces lo que se deja atrás es algo que amabas. Una versión de ti que, aunque limitante, era familiar. Una certeza que, aunque falsa, era cómoda. Una identidad construida alrededor de algo que el umbral reveló como insuficiente. Y ese proceso de dejar atrás tiene su propio duelo. No siempre reconocido como tal. No siempre permitido como tal. Pero real. La persona que cruza el umbral de entender que pasó años construyendo su vida alrededor de la aprobación externa, no solo gana claridad, también pierde la inocencia de no haberlo sabido, la comodidad de la ignorancia, la simplicidad de un sistema de valores que, aunque externo, al menos era claro. La persona que cruza el umbral de ver un patrón destructivo en sus relaciones no solo gana conciencia, también pierde la narrativa que la protegía de esa conciencia, las explicaciones que le permitían no verse a sí misma en lo que ocurría. Los umbrales dan y quitan simultáneamente, y honrar esa complejidad, permitirse tanto la expansión como el duelo de lo que la expansión implica dejar atrás, es parte integral del proceso real. No la parte que el mercado del crecimiento personal promociona, pero sí la parte sin la cual la transformación no se completa. Estás al final de este video, y si llegaste hasta aquí, si algo en ti permaneció presente durante todo este recorrido, eso no es accidental. La mente que busca este tipo de comprensión es la mente que ya está en proceso de transformación, no la que está pensando en comenzarlo. La que ya comenzó,
aunque todavía no tenga mapa completo de hacia dónde va. Tu mente acaba de cruzar un umbral. No el umbral definitivo, no el último, sino uno más en una serie de expansiones que definen lo que significa una mente verdaderamente viva, verdaderamente comprometida con ver más allá de sus propios límites actuales. Lo que hagas con este momento importa. No en el sentido de que debas actuar de inmediato, sino en el sentido de que este es exactamente el tipo de momento que, si se le da espacio, si no se apresura ni se minimiza ni se distrae, tiene la capacidad de reorganizar algo fundamental. Permítete ese espacio. Y si quieres seguir explorando este territorio, si algo en ti reconoce que este tipo de conversación es exactamente lo que estabas buscando, aunque no supieras exactamente cómo nombrarlo, metanoia existe para eso. No para darte respuestas simples, para acompañarte en las preguntas que importan. Suscríbete si sientes que esto no fue simplemente un video, porque probablemente no lo fue. Tu mente acaba de cruzar un umbral. Y del otro lado, hay más. Eso se llama metanoia.